quiero compartir es una palabra que el Señor colocó hace un tiempo en mi corazón, que considero que es importante que nosotros podamos comprender algunos principios que necesitamos y que muchas veces en nuestra vida quizá no somos muy conscientes de que debemos hacer un alto y reflexionar un poco de cómo estamos haciendo las cosas. Para dar un poquito de contexto, quiero empezar contando una historia de la vida real que ocurrió en el año 1983. En esa época de la Guerra Fría, no sé si conozcan la historia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, donde había una guerra de poderes muy fuerte, ocurrió una historia muy singular que cuenta muy brevemente lo siguiente. Stanislav Petrov, un teniente coronel de las Fuerzas de Defensa Aérea Soviética, estaba de servicio de administrador el 26 de septiembre de 1983, cuando los sistemas de alerta temprana soviéticos indicaron erróneamente que se había lanzado un ataque nuclear con misiles desde Estados Unidos. Un escenario bastante crítico. ¿Qué pasó? Dice, en lugar de seguir el protocolo estándar que habría sido informar del supuesto ataque a sus superiores, lo que podría haber desencadenado una represalia nuclear, Petrov decidió que se trataba de una falsa alarma. Su decisión fue basada en su intuición, su experiencia y su negativa a actuar precipitadamente. Es considerada por muchos la acción que evitó que una guerra mundial se desatara entre las dos potencias. Esta es una historia muy interesante y muestra cómo un hombre tuvo en sus manos el poder de decidir el destino de la humanidad. Porque en ese momento Petrov estaba en un lugar en el cual sus decisiones podían marcar un antes y un después en lo que sería el transcurso de la humanidad, de lo que podría ser el inicio de una nueva guerra. ¿A qué quiero llegar con esto? Petrov es esa persona que nos puede mostrar a través de esta historia lo que significa ser un administrador calificado. El título de la enseñanza de hoy es Administradores Calificados. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te damos muchas gracias en este tiempo por permitirnos otra vez compartir tu palabra, Señor. Gracias por cada una de las personas que esta mañana estamos acá. Por favor, habla a nuestro corazón y que tu palabra edifique nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Administradores calificados. Vamos a empezar, vamos al inicio de lo que significa ser un administrador calificado, yéndonos al libro de Génesis en su primer capítulo. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28 dice lo siguiente. Ya es conocido el texto. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. ¿A imagen qué? De Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál fue el primer oficio entonces que le dio Dios al hombre? Administrar. Le dio la tarea de administrar toda esa creación. Dijo que habíamos sido hechos a imagen de Dios. No solo en lo creativo, no solo en nuestra capacidad de amar, no solo en nuestra necesidad de ser justos, de esperar justicia, respeto, amor, sino también en administrar. Y nos puso como administradores, como los que se encargaban, de estar al frente de toda esa creación maravillosa que él había hecho. No obstante, el ser administrador no implica ser dueño. Ser administrador no implica ¿qué? Ser dueño. Y eso lo vamos a mirar en Salmo 103, 19, donde la palabra dice lo siguiente. El Señor, Jehová, estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Le dio al hombre la capacidad de dominar, pero él es el que domina sobre todo. Entonces, cuando somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado, no quiere decir que nos pertenezca, ni lo que creemos que es nuestro realmente llega a ser nuestro, es de Él, es porque su misericordia ha permitido que hoy disfrutamos de muchas bendiciones. No obstante, hay que tener en cuenta algunos requisitos que tiene un administrador. Cuando ustedes entran a las ofertas públicas de empleo
o cuando conocen alguna vacante de trabajo, van a ver unos requisitos que debe completar, que debe cumplir ese administrador. ¿Cuál puede ser el primero? Haber estudiado, tener una carrera. Segundo, pero haber estudiado sin tener experiencia no es suficiente. Los dos que acabamos de ver nos llevan a un tercero y es estudio más experiencia nos dan la posibilidad de tomar decisiones más acertadas. Cuarto, tener capacidad de liderazgo. ¿Es importante el liderazgo? Amén. Ser asertivo, ser comprometido, mantener la calma en momentos difíciles. Y tan importante, ¿verdad? Quizás para muchos mantener la calma en momentos difíciles es una tarea pendiente. No sé si a alguno le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Pero mantener la calma en la dificultad no suele ser una tarea sencilla. Otra puede ser saber delegar responsabilidades. Requisitos de un administrador, una persona capaz. Hemos visto cuando vamos a las noticias, a los periódicos que nos hablan de finanzas, de empresas, cómo hay hombres y mujeres que son destacados porque no aplican solamente esto, sino muchos otros principios que les ayudan a ser unos buenos administradores. Ahora vamos a aterrizar esto a qué es lo que Dios nos pide con ser buenos administradores. Vamos a mirar 4 características que tiene ese administrador de esas verdades y de esas cosas que Dios nos ha entregado, porque poco o mucho Dios nos ha bendecido de una manera extraordinaria, iglesia. Tú puedes tener una alacena llena, puedes tener una alacena medio vacía, pero siempre la mano de Dios ha estado presente en tu casa, ha estado presente en tu hogar, amén. Vamos a 1 Corintios 4, dice así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Que cada uno sea qué? Hallado fiel. Vamos a diseccionar un poquito este versículo, entendiendo lo primero y es que somos servidores. Aquí dice, ténganos los hombres por servidores. Cuando Pablo utiliza la palabra servidores en este contexto, utilizó una palabra en griego que significa hiperetas. Hiperetas, que significa un remero. Contexto de remero, aquellas personas que en ese tiempo eran los motores de los barcos y eran los que tenían que navegar y eran los que estaban ahí, que normalmente eran esclavos o personas que contrataban para que se encargara de movilizar los barcos. Utilizaban muchas personas con este propósito. Y una característica que tenían estos remeros, lo describe Morgan, un teólogo, dice, alguien que actúa bajo dirección. ¿Listo? Alguien que actúa bajo dirección. No hace preguntas, es alguien que hace lo que se le dice sin pensarlo 2 veces. No hay que confundirlo con servilismo. Es una palabra que habla de cómo dentro del contexto de lo que es la vida cristiana, nosotros estamos bajo la autoridad de Dios. Y normalmente le hacemos preguntas, ¿no? ¿Pero por qué así? ¿Pero por qué no de esta manera? Pero aquí cuando vemos lo que Pablo quiere decir es aquel que no hace preguntas sino entiende y acepta que la voluntad de Dios es mejor que su propia voluntad. Dice, y también es aquel que le reporta solo a aquel que está sobre su autoridad. ¿Quién es nuestra autoridad? Amén. Avanzamos un poquito y dice, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Administradores viene de una palabra en griego que es okinomos. Y okinomos significa administrador de la casa, mayordomo, el que distribuye equitativamente las cosas dentro de su casa, dentro del lugar en el cual es el mayordomo, es el administrador y es el que maneja los recursos eficientemente. Eso es un administrador. Si alguien aquí es administrador puede entender más o menos que lo que yo digo es como la tarea que desempeñamos. Igual sin ser un administrador titulado, todos de una u otra manera somos administradores. Y cuando dice administradores de los misterios de Dios, ahí ya el tema se ve un poquito más grande, ¿no? Estamos hablando de preservar, proteger y dispensar esa verdad que Dios nos ha encomendado. Protegerla, preservarla y dispensarla. La cuido para mi vida, la protejo para los míos y la dispenso para que otros también puedan alcanzar esa gracia de Dios. Amén. Partiendo de esto, entonces, ya tenemos que es el siervo que no pregunta lo que Dios le manda, que es el que administra bien, y tercero, que es el que preserva, protege y dispensa la verdad de Dios. Y el versículo termina diciendo lo siguiente: ahora bien,
se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y la palabra fiel en griego es pistos, que significa digno de plena confianza, verdadero, seguro, honrado, fiable. Iglesia, qué difícil es conseguir una persona con esas características, ¿no? Los que tienen personal a cargo, que sean empresarios o que tengan emprendimiento, saben que el recurso más volátil, más difícil en cualquier emprendimiento, en cualquier empresa, en cualquier negocio, es la gente, es encontrar gente confiable. Tu compañero de trabajo, que puede ser tu mejor amigo dentro del trabajo, no necesariamente es la persona más confiable. Entonces estamos hablando que este pistos es una característica tan increíble que Dios busca a través de lo que enseña Pablo en este texto que estamos leyendo, que todo mayordomo debe ser fiel, digno de confianza, que lo que Dios deposite en nuestras manos lo manejemos bien. Entonces, en resumen, son 4 características. Primero, actúa bajo dirección. Amén. Segundo, maneja recursos eficientemente. Tercero, preserva, protege y dispensa la verdad de Dios. Y cuarto, ¿cuál es? Digno de confianza. Requisitos que como administradores todos debemos tener. Pero entonces la pregunta es, Marlon, ¿pero para administrar qué? ¿Cuáles son esos principios que como administrador nos estás enseñando? ¿A qué lo debemos aplicar? Y aunque se puede aplicar a muchos ámbitos de la vida, lo vamos a mirar en 4 aspectos súper importantes. Uno de ellos, el primero, es administrador calificado en nuestra casa, en nuestro hogar. Amén. Entonces, cuando ya sabemos qué significa ser un administrador, lo primero a donde vamos a aplicar esa administración es en nuestra casa, en nuestro hogar. El primer ministerio que el Señor nos entregó no fue el ministerio en el que estás en este momento involucrado, si estás en algún ministerio aquí dentro de la iglesia o fuera de ella. No es tampoco tu relación laboral, tus finanzas. El primer ministerio que tenemos es nuestro hogar, nuestra familia. Para eso vamos a mirar una cita muy cortica que está en Proverbios 31:27, que dice lo siguiente: jamás es perezosa, cuida que todo marche bien en la casa. Ahí vienen, ¿para quién es ese versículo? Para las mujeres. Ese Proverbios 31 es un capítulo muy hermoso acerca de esa mujer virtuosa, si han tenido la posibilidad de leerlo. Pero quise enfatizar en jamás es perezosa y cuida que todo marche bien. Normalmente la mamá, la mujer responsable de la casa, se encarga de velar porque todo marche bien, ¿o no, mujeres? Amén. Que todo esté organizado, que los hijos tengan las cosas a tiempo, que esté organizada la ropa, el mercado, que la casa marche bien. Es la que tiene esa responsabilidad dentro de la casa, sin desagregar que el hombre debe estar involucrado, sin desmeritar que los hijos deben estar involucrados. Pero la mujer desde su don, desde su naturaleza, desde su amor, desde su instinto de protección, siempre busca que todo en la casa vaya bien. Entonces la mamá a veces es regañona, es cansona y los hijos se desesperan con la mamá cansona, pero ella sabe por qué es así, ella sabe por qué hace las cosas. Entonces entendemos que administrar los recursos, organizar y planificar es una tarea que ustedes, las mujeres, hacen de manera excelente y quiero felicitarlas por eso. Amén. Sí, den un aplauso, por favor. Pero también ahora va para los hombres. ¿Listo? Dice Mateo 2:14, y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¿De quién está hablando? De José. Resulta y pasa que en este contexto de este texto bíblico, un ángel a través de un sueño, José tuvo la revelación que hubiera a Egipto porque Herodes estaba matando a todos los niños menores de 2 años. ¿Y qué hizo José? Ay, no, mañana. Ay, en 8 días, que está haciendo como frío estos días, pura Navidad, está haciendo frío. No, estos días no. No, él dice que se tomó a su esposa despertando, los tomó de noche, ay, por la mañana. Ahorita no, está haciendo mucho frío, qué flojera. Dice que tomó al niño de su madre y se fue a Egipto. Hombres, aquí es importante entender que Dios nos puso para ser protectores y para traer provisión a nuestra casa. Hoy en día las condiciones hacen que la mamá también tenga que salir a trabajar, pero la tarea que entregó Dios al hombre fue que protegiera y que proveyera a su casa.
le dio la capacidad de ser racional. Nosotros los hombres somos racionales y a veces a las mujeres les cuesta un poquito trabajo entender nuestra racionalidad. Lo confundimos a veces con superficialidad, con relajarnos, con tomarnos todo suave. Y lo que pasa es que nosotros tomamos las cosas de una manera diferente. Así como a nosotros a veces las mujeres, ay, tanto drama, ¿no? Ay, tranquila que es que son las 8 de la noche y no ha llegado mi chinito. Ay, tranquila, él llega, tranquila, él llega. Vivencias en mi casa. La primera vez que Oscar tuvo que salir y se demoró en llegar, mi esposa estaba muy asustada y yo, son las 2 de la tarde, tranquila, pero ella estaba asustada porque era la primera vez que su chinito salía. Y esa es justamente la tarea que como hombres tenemos, que si ella llora no nos sentemos a llorar al lado de ella, sino que la levantemos y la apoyemos y la saquemos adelante de esa situación que pueda estar viviendo. Que cuando los hijos están peleando, están en sus momentos de dificultad, no seas tú parte del actor de esa pelea, sino que desde tu comprensión de la realidad y de las cosas puedas tomar una decisión diferente, a hacer que el ambiente se vuelva todavía más turbio. Y ese rol se lo dio Dios a cada uno de nosotros, actuar con sabiduría, amar a nuestra esposa, a dar identidad a nuestros hijos. La identidad la da el hombre, mis queridos. Somos nosotros los que le damos la identidad a nuestros hijos. Si un hijo más adelante no es lo que tú pensabas que él iba a ser, si no es la persona que tú creías que él iba a ser, de pronto la falla vino más por este lado que por ese lado, porque nosotros los hombres tenemos la responsabilidad de formar carácter, de ser valientes, no temerosos, de poner la cara cuando haya que colocarla, de que si tenemos que morir por nuestra familia, lo podamos hacer. Y es la persona en la cual Dios entregó el control del hogar. Por eso el sueño no lo tuvo María. El sueño pudo haberlo tenido María. María, levántate y dile a José que se levante y arranquen para Egipto. No, el sueño lo tuvo José. ¿Y José qué hizo? Se puso en acción. Amén. Vamos a mirar una característica que ahora sí va para hombres y para mujeres. Amén. Como para que empatemos la serie. Hechos 10, versículo 2 dice: era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. ¿De quién estará hablando? De Cornelio. Cornelio, que lo relata el libro de Hechos, en donde él pidió que Simón Pedro fuera a su casa para que compartiera las buenas nuevas del evangelio. Entonces aquí vemos que ese hombre es ese hombre que trae la presencia de Dios a su casa. Es ese hombre que enseña con su ejemplo cómo es un hombre cristiano, cómo debe ser una familia cristiana. Es ese hombre generoso, es ese hombre caritativo. Ahora, no es fácil tener todos esos requisitos juntos. Uno puede decir, pues yo en mi casa soy generoso, yo llevo el mercado y estoy pendiente de los servicios y todo. Pero ya dar afuera, pues es que no hay plática para tanto, ¿no? O puede que nosotros seamos generosos con los de afuera y no necesariamente con los de nuestra casa. He visto muchos casos en que hay plática para mi mamá, pero no hay plática para mi esposa. Y resulta que cuando uno se casa ya las cosas tienen un cambio significativo y las prioridades tienen que ser distintas. Amén. Entonces esa primera administración con el hogar es importante. Desarrollar entonces sabiduría en las mujeres, según el texto que acabamos de leer, protección y provisión en los hombres y una devoción a Dios de parte de los dos, de estar como pareja, como familia, en busca de Dios. Amén. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cuál puede ser el segundo? El segundo rasgo, la segunda área en la que como administradores debemos estar calificados es en nuestro trabajo. Amén. En nuestro trabajo. Y en nuestro trabajo hay algo muy importante que se llama integridad. Vamos a verlo en Génesis 39, 6 al 7, donde dice: pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada excepto que iba a comer. José era un joven, bueno, esa parte omitámosla porque es que la mayoría de los que estamos acá ni apuestos ni fornidos. Entonces, más bien como barrigoncitos y escapotaditos ya nos tocó a nosotros. Entonces esa parte vamos a omitirla, igual no trasciende dentro del texto, era una característica que tenía José. Pero si le hacemos teología a esta parte, entonces más de uno va a sentir que eso no aplica para él. Entonces vamos a centrarnos en la parte principal, completa responsabilidad administrativa, ¿amén? Y es que una persona en su trabajo
nosotros como cristianos debemos ser íntegros. Íntegros en lo que hacemos, íntegros en cómo aprovechamos el tiempo, íntegros en las decisiones que tomamos, íntegros en nuestra actitud frente a las labores que nos han sido asignadas. Pero muchas veces pasa que cuando completamos esa curva de aprendizaje, como se le dice, ya se pierde como esa motivación en el trabajo. Ya todos los días hago lo mismo, ya qué pereza, ya ese esfuerzo inicial se vuelve algo rutinario y empezamos a conformarnos con lo que hacemos y empezamos muchas veces a dejar de ser diligentes, empezamos muchas veces a simplemente esperar que pasen los días buscando oportunidades que sencillamente muchas veces no van a aparecer si no hacemos algo diferente. Entonces ahí nos damos cuenta de que ese administrador es íntegro porque no acepta sobornos. Amén. Nada de eso, eso son cosas para los de allá afuera. No se queja y aprovecha bien el tiempo. Eso es integridad, iglesia, eso es integridad. Es como yo, sin que mi jefe me esté viendo, soy una persona que es capaz de cumplir con su responsabilidad. Amén. Eso lo vamos a ver en la segunda característica, que es Daniel 6:3. Daniel 6, versículo 3 dice: pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. ¿Más que? Capaz. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo al frente del gobierno de todo el imperio. Ay, pero es que con el trabajo que yo tengo, ¿yo qué imperio? ¿Yo qué gobierno? Si a mí me toca por un mínimo hacer un montón de cosas, pero ¿saben una cosa? No siempre todos los principios son como uno quisiera que fuera, no siempre todos los trabajos son como uno quisiera que fuera, pero sí tenemos en nuestra responsabilidad que Dios nos guíe todos los días con las decisiones que tomamos. Pero muchas veces espiritualizamos todo, muchas veces le queremos dar una trascendencia espiritual a todas las cosas y le echamos la culpa al diablo por nuestros fracasos. Es que el diablo no me deja prosperar, es que el diablo no me deja conseguir un mejor trabajo. Se la tenemos montada al pobre. Y muchas veces la culpa en realidad es de nosotros. No aprendemos nuevas cosas. Hay que aprender nuevas cosas. Hay que esforzarse muchas veces un poquito más. Porque el nivel de esfuerzo muchas veces cuando el jefe mira es uno, pero cuando el jefe no mira es otro. Entonces cuando el jefe no está en la oficina uno se siente como más relajado, más tranquilo, como más, hoy puedo de pronto hacerme un poco el loquillo con lo que tengo que hacer. Pero aquí lo que dice es disciplina y enfoque para poder uno ser un trabajador excelente. Cuando uno es empresario o emprendedor tiene que ir más allá, dar un poquito más, ir un poquito más de lo normal. Pero cuando uno es empleado, si aquí no me gusta, pues voy y busco otro trabajo y ya. Pero muchas veces eso nos va a llevar a vivir de excusa en excusa y de queja en queja. De pronto en este momento no tienes el trabajo de tus sueños, ni el trabajo que quisieras tener a nivel salarial, pero ¿qué estás haciendo para poder mejorar esa condición? ¿En qué está cambiando tu vida para poder ser más eficiente con lo que haces? ¿Cómo estás replanteando tu actitud frente a las labores que tienes que llevar a cabo? Eso es definitivamente vital para poder conseguir un resultado diferente. Eso es vital para poder ser una persona que no necesita ni hablar más de su compañero, ni echarle sátiras a los otros para poder salir adelante. Y yo sé que algunos de ustedes han visto como muchas veces hay personas que hablan mal de otro como para mirar cómo le corre el butaco. Ojalá no seamos nosotros los que hacen eso, a ver cómo le corro el butaco al otro, a ver si yo cojo esa silla. Porque finalmente lo que debe verse es así como Daniel lo hacía, ser personas con gran capacidad y destreza, iglesia. Y eso se consigue orando, pero se consigue cuando te levantas de tu silla, de tu zona de comodidad y haces algo diferente por tu propia vida. No hay otra cosa que hacer. Vamos a mirar la tercera, que es la diligencia. Colosenses 3, 23, 24 dice: cuando hagan cualquier trabajo, vamos a verlo en las pantallas. Mientras tanto se los voy leyendo acá. Cuando hagan cualquier trabajo, ¿hagan lo qué? De todo corazón, como si estuvieran trabajando ¿para quién? Para el Señor y no para los seres humanos. Recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor que Dios les prometió a su pueblo, pues ustedes sirven a Cristo. Diligencia, amor, compasión y siempre sobre todo mantener el enfoque en la eternidad. Saber que aunque mi jefe no me está mirando, el Señor me está mirando. Saber cómo estoy utilizando yo el tiempo.
sabe cómo estoy yo tomando las responsabilidades que me han sido asignadas, sabe cómo está siendo mi desempeño, sabe cuál es el amor, el compromiso y la empatía que yo estoy poniendo. ¿Saben una cosa, iglesia? Yo creo que uno de los grandes dones que ha perdido la humanidad en este tiempo es la empatía. Vuelvo a traer a mi esposa a colación, enfermera de hace 28 años, ella en un trabajo como lo es atender pacientes accidentados, enfermos, que requieren cirugías, que en esos momentos los que han pasado o hemos pasado por esa situación, uno siempre busca que alguien tenga una palabra de aliento para uno. Y pese a todo, en un ámbito como ese que uno dice, todos los enfermeros, todos los médicos deberían ser personas amables, cordiales, gentiles, no pasa. Inclusive en un sitio como ese la empatía es algo muy notable y que afecta mucho el desempeño de las personas y que termina volviéndose un obstáculo para uno bendecir la vida de otros de la manera como Dios quiere. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Voy a acelerar un poquito más porque me faltan 2 y ya me queda poquito. Dice, administrador calificado en el ministerio. Aplican términos y condiciones y restricciones. Bueno, aquí vamos a hablar a los que están involucrados en ministerio como tal y a los que no, pues es una invitación a que hagan parte en algún momento. Dice Mateo 16, 18, que vamos a ver en las pantallas. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Hay que hacerle un poquito más de contexto. Cuando Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿ustedes quién creen que soy yo? ¿Qué dijo Pedro? Señor, yo sé que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se maravilló ante esa respuesta. Le dijo, muy bien, Pedro, pero adivina, eso no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre. Y por eso yo te voy a entregar las llaves ¿de qué? Del reino. Y entregar esas llaves es que Pedro era ese comisionado para ir a las naciones, para ir a su pueblo y llevar el evangelio, para que la gente conociera el amor de Cristo, para que la gente tuviera la oportunidad de entrar a ser parte de esa familia maravillosa de la que hoy ustedes y yo hacemos parte, que es esa familia preciosa de Cristo que nos ha lavado con su sangre y nos ha limpiado. Esas fueron las llaves que se le entregaron a Pedro. ¿Pero por qué Pedro cumplió con ese requisito? Porque conocía a Cristo, caminó 3 años con él, sabía que era capaz de ser su maestro, sabía su maestro cómo podía cumplir lo que había prometido durante todo ese tiempo que caminaron juntos. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que Cristo lo conocía a él. Cristo lo conocía a él. Cristo te conoce a ti. Cristo conoce cómo ha sido tu servicio. Cristo conoce cuál es la actitud de tu corazón cuando sirves. Conoce las luchas que has tenido. Porque muchas veces el servicio, cuando uno empieza, implica emoción. Me emociona servir. Me emociona poder estar con los niños. Me emociona poder estar con las parejas. ¡Wow! ¡Qué chévere poder estar aquí con todos los de la alabanza! Pero con el paso del tiempo es donde se ve realmente qué hay en el corazón de ese servidor. Porque llega un momento en que el servicio deja de tener ese componente emocional y se vuelve un criterio de responsabilidad. Ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Y eso va a implicar tener que ser transformado para que ya no sea por mi emoción que yo sirvo, sino para que sea ese llamado que Dios me ha dado para yo poder servir en la causa en la que Él quiere que yo esté participando. A todos los que sirven y que en algún momento se han cansado, el querer en algún momento puede llegar a ponerse en juego. Es esa responsabilidad que Dios nos ha dado lo que muchas veces termina primando. Como yo, desde lo que Dios me ha dado, puedo hacer que mi servicio para Él sea mucho más eficiente. Porque no nacimos preparados para servir. Y cuando llegamos a la iglesia muchas veces no tenemos en nuestra mente que vamos a tener un servicio. Y muchas veces cuando servimos nos toca hacer cosas que no queremos. ¿No les ha pasado a los que han servido? De pronto llegamos y, pero es que yo quería más bien como estar con los niños y me toca estar en la puerta recibiendo a los papás que a veces llegan estresados, me hacen mala cara, no me saludan. Yo quiero estar con los niños enseñándoles, pero me tocó con los papás. Pero ahí Dios te va a bendecir. O dice, los niños no me los aguanto porque no me ponen en otro ministerio. Pero muchas veces estamos en el lugar que Dios nos necesita colocar para ayudarnos a crecer y a ser transformados. Amén. Vamos a mirar rápidamente el siguiente. Dice Lucas 1:38.
Esta es la característica de la humildad. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Humildad y sumisión, que se cumpla todo lo que has dicho de mí. Tener esa actitud de saber escuchar la voz de Dios atentamente en nuestras vidas, de saber que la voluntad de Dios siempre va a querer el bien para mí, que a través de ese bien que viene para mí yo pueda bendecir la vida de otros, iglesia. Todos los que están acá sentados tienen un don de parte de Dios. Puede que tú nunca hayas servido, puede que te dé miedo la experiencia del servicio, puede que te sientas incapaz, puede que sientas que no hay un lugar aquí para ti, pero si algo yo estoy seguro es que todos, absolutamente todos los que estamos acá, tenemos un don con el cual podemos glorificar a Dios de una manera extraordinaria. Amén. Hay que creer eso, iglesia. Vamos a pasar al último, que es el administrador calificado de su vida espiritual. ¿De qué? De mi vida espiritual. El orden de las prioridades, ¿cuál es? Primero, Dios, ¿cierto? Segundo, ¿cuál es? Mi familia, mi esposo, mis hijos. Tercero, el trabajo. Esas son las responsabilidades que Dios nos ha dado. Y como nuestra vida espiritual es la más importante, por eso la dejé de últimas. Vamos a mirar lo que dice Salmo 27:4. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Qué bonito es cuando logramos tener en nuestro corazón ese deseo por estar en la presencia de Dios, ese deseo por buscarlo, por conocerlo, ese deseo por entender quién es, cómo puede bendecir mi vida. Y cuando nosotros logramos llegar a ese punto de entender a Dios, de meditar en su palabra, de conocerlo en todas las circunstancias, porque su presencia suele ser mucho más grandiosa en los momentos de dificultad, que es donde muchas veces vemos cómo se presenta para rescatarnos. Es entender ese anhelo por su casa, es entender ese anhelo por su presencia, es confiar, es amar, es esperar en sus promesas, es caminar todos los días un pasito a la vez, sabiendo que cada día estamos más cerca del propósito que Él tiene para nuestras vidas. Es levantarnos cuando nos caemos. La vida cristiana tiene algo muy lindo, y es que tú te puedes caer 1000 veces y el Señor te va a levantar 1001 veces, porque Él va a seguir siempre a tu lado. Él va a seguir creyendo cuando tú estás bien, cuando tú estás mal. Él va a seguir a tu lado cuando tienes miedo, cuando tienes dudas. Él sigue a tu lado cuando pecaste, cuando la duda llegó a tu corazón. Él sigue estando a tu lado, porque Él, más que pedirte esa perfección de no equivocarte, lo que te pide es que anheles su presencia. Y cuando anhelas su presencia, todas las demás cosas en tu vida empiezan a tener un sentido mucho más profundo. Amén. Vamos a mirar lo que dice Daniel 6:10, que es otra característica del administrador de su vida espiritual, que es la firmeza. Dice Daniel 6:10: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa, se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba ¿qué? 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. El edicto de que no se podía adorar a nadie más que no fuera la figura del rey, de que no se podía rendir adoración a nadie más que fuera el rey. ¿Y qué pasó? Que él dijo, bueno, pues chévere, pues si todos quieren hacerlo bien, pero pues yo voy a seguir buscando de Dios. Y él pudo haber dejado las ventanas cerradas. Yo las dejo cerraditas y sigo orando 3 veces al día, no hubiera pasado nada. Pero él mantenía su costumbre de abrirlas y orar 3 veces al día. Claro, los que querían hacerle la jugada a Daniel se daban cuenta y tuvieron motivos para acusarlo. Pero pese a eso, Daniel siempre tuvo esa firmeza en su corazón. Siempre supo que frente a la adversidad, frente a las presiones, frente a las tentaciones, el Señor lo sacaría en victoria, iglesia. Y siempre, como les decía hace un instante, el Señor nos va a sacar en victoria. Siempre nos va a levantar cuando tengamos los brazos cansados. Siempre nos va a dar una salida de la tentación. Siempre nos va a apoyar cuando estemos en pruebas, cuando estemos pasando por dificultades. Él siempre va a estar ahí a tu lado. Él nunca se va a ir de tu lado.
Pero cultivar esa vida espiritual, esa relación con Dios es lo que va a permitir que nosotros siempre tengamos esa convicción y que aunque vengan los vientos que quieran tumbar nuestra casa, que quieran tumbar nuestra fe, el Señor siempre va a estar ahí como un escudo fuerte alrededor tuyo para librarte. Amén. Dice la palabra que Él es como un poderoso gigante que está delante de nosotros y nos cuida y nos guarda. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Último punto para terminar. Mateo 11, 29, 30 dice: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana, es ligera. Qué mejor que terminar con el ejemplo de Jesús, ¿no? Nuestro más grande modelo a seguir, aquel que nos permite estar acá, aquel que pagó el precio por nosotros para que hoy podamos estar acá recibiendo esta palabra y todas las que hemos tenido la oportunidad de recibir. Disposición es la característica de este tercer punto. Disposición para escuchar la voz de Dios. Disposición para vivir una vida de amor y de servicio. Disposición para perdonar cuando de pronto la otra persona no merece ser perdonada. Disposición para amar cuando puedo estar siendo yo objeto de odio. Disposición para vivir una vida en santidad que a veces es tan difícil, que a veces las tentaciones llegan a la puerta. Disposición para que Él sea el que tome el control de mis decisiones, para que Él sea el que ponga freno a mis impulsos, a mis pasiones, a mis anhelos, que desafortunadamente no siempre son los mejores anhelos. Disposición para poder entenderlo, disposición para llevar ese yugo de servirle, para poder llevar ese yugo de perdonar a mi pareja cuando me ha defraudado, cuando hemos tenido problemas, disposición para perdonar a ese jefe que muchas veces me ha hecho la vida a cuadritos, disposición para perdonar a ese compañero de servicio del domingo que también su personalidad no la soporto, porque aunque podamos ser cristianos y aunque podamos servir todos en un ministerio, seguimos siendo personas distintas. Y muchas veces el primer lugar a donde tenemos que perdonar o ser perdonados resulta siendo dentro de la misma iglesia. Disposición para entender que somos distintos y que esa diferencia es la que nos hace tan valiosos en las manos de Dios, pero la que hace que se ponga a prueba nuestra fe en muchas circunstancias. Disposición para bajar la cabeza cuando reconocemos que nos hemos equivocado. Disposición para entender que nuestra vida sin Dios no es nada. Amén. Este es el ejemplo que nos dejó Jesús. Este es el ejemplo de tomar ese yugo y seguirle todos los días de nuestra vida. Amén. Para terminar, entonces, quiero que miremos una diapositiva de resumen en donde está entonces el administrador en las cuatro áreas que estuvimos viendo: el hogar, el trabajo, el ministerio, la vida espiritual, y cómo hay unos verbos, si se puede decir de alguna manera, que se aplican a cada uno. En el hogar, la sabiduría, la protección, la provisión, la devoción y el liderazgo. En el trabajo, la integridad, la excelencia y responsabilidad, la diligencia. En el ministerio, la fidelidad y dedicación, la humildad, la pasión y entrega. En la vida espiritual, un corazón conforme al de Dios, firmeza y disposición. Iglesia, somos administradores. Quiero que cierren sus ojos ahí donde están. Somos administradores y a veces no somos buenos administradores con todas las cosas. Quizás tú puedas decir en este momento: yo soy un excelente administrador de mi vida espiritual, pero mis finanzas están por el suelo. O tú puedes en este momento decir: yo soy un excelente padre, pero en mi relación ministerial con las personas con las que trabajo, todas las cosas en este momento están mal. Se me están yendo colaboradores, los colaboradores que hay no están comprometidos. O tú puedes decir: yo estoy muy bien en mis finanzas, pero mi hogar está destruyéndose. Estoy bien en mi trabajo, pero mi familia se está desmoronando. Y yo quiero invitarte, iglesia, hoy a que tú escuches esta palabra y entiendas que la tarea de ser administrador se nos ha entregado a todos y que es nuestra responsabilidad poder sacar adelante nuestra familia, nuestra relación con Dios, nuestro trabajo y todas aquellas cosas en las cuales hemos sido llamados para ser administradores calificados. Padre, gracias te doy en esta mañana por esta palabra, Señor. Gracias porque son muchas las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Son muchas las cosas por las cuales podemos estar agradecidos contigo, Señor. Pero hoy queremos delante de ti, Padre, decirte:
te necesito, Señor. Te necesito porque he sido un pésimo administrador en mi vida espiritual, Señor. He dejado de orar, he dejado de buscar tu palabra. Te necesito, Señor, porque mi trabajo me aburre, porque no es lo que yo quiero, pero tampoco estoy dando lo suficiente, Señor, para poder tener eso que siempre he querido. Quizás en este momento, Señor, mi familia, mis hijos no se sujetan, la relación con mi esposa está en un punto delicado. Ayúdame a ser un buen administrador en mi familia, Señor. Así que, Padre, yo te pido en esta hora, Señor, de que tú mires a cada uno de mis hermanos, de que extiendas sobre ellos, Señor, tu mano maravillosa y extiendas sobre ellos tu misericordia, para que ellos puedan, Señor, en esta mañana experimentar tu bendición y que puedan, Señor, venir delante de ti arrepentidos, Señor, por aquellas cosas que aún sabiendo que están mal, las seguimos haciendo, Señor. Y que seas tú renovando nuestra fe, poniendo en nosotros ese corazón, ese espíritu humilde de reconocer, Señor, que sin ti no somos nada, que te necesitamos cada día, Señor, en nuestra vida para que podamos, Señor, ser felices como tú dices en tu palabra, que prosperemos en todas las cosas así como prospera nuestra alma, Señor, que podamos ser bendecidos, que podamos ser testimonio, que podamos ser luz. Ayúdanos, Señor, a levantarnos cuando tengamos que hacerlo, a caminar en fe, a ir y conseguir un trabajo, a ir y estudiar, Señor, a organizar nuestras finanzas, a pedirle perdón a la esposa, al esposo, a pedir perdón a los hijos, Señor, a sentarme con mis compañeros de trabajo, Señor, y organizar las cosas, a pedir ya respeto, Señor, a ser honrado con el tiempo, a ser justo con lo que hago, a ser diligente con todas las cosas que me han sido encomendadas, Señor. Ayúdame, Padre, porque tú haces lo sobrenatural, Señor. Tú abres los medios, tú abres las puertas, Señor. Pero también que yo pueda ponerme en acción para que mi vida pueda estar a la altura de esa fe que sin obras es muerta, Señor, como lo dice Santiago. Así que yo te pido, Padre, que tú escuches la oración de cada uno de mis hermanos que hoy ha tomado esta palabra para sí mismo y le des la fortaleza, la fe y la sabiduría para poder seguir caminando de tu mano, Señor, y saber que en ti, saber que en tu presencia no solamente hay descanso, Señor, sino también hay esperanza, Padre. Que podamos llevar ese yugo que tú has puesto en nosotros, Dios, y que seamos mansos y humildes como lo es nuestro Señor Jesucristo, para que experimentemos y para que podamos seguir el ejemplo de ese hombre perfecto al cual modelamos y queremos seguir todos los días, Señor. Gracias, Jesús. Gracias te doy, Padre, te bendigo, Ahí donde Señor. estás, sigue con esa actitud. Hay un minuto más. Padre, gracias por ministrar hoy nuestras vidas. Iglesia, por favor, quiero insistir sobre la necesidad de nuestra vida espiritual. Si somos idóneos, buscando cada día al Señor, buscando su rostro, anhelándolo, serás un buen administrador en la familia, en el trabajo, en el ministerio y en todo cuanto emprendamos. Pero primero lo espiritual. Y cuando tenemos este encuentro diario, este encuentro personal con el Señor, las cosas vendrán, lo demás vendrá añadido. Y Dios te va a dar sabiduría, Dios te va a dar la gracia, Dios va a abrir las puertas, Dios te va a mostrar el camino. Pero si cada mañana, si cada día tú le buscas, si tú entiendes que es lo espiritual, lo que sostiene todo, tu vida será diferente. A veces caemos, a veces hay tantas situaciones que no podemos enfrentar, que nos cuesta, pero necesitamos su guía. Necesitamos al Señor, necesitamos al Espíritu Santo. Y cuando hay una vida espiritual, te lo garantizo, que cuando tu vida espiritual está llena, tu copa está rebosando, ¿sabes? Tú vas a ver todo lo demás, como el Señor empieza a mostrarte el camino a seguir. En
tu vida laboral, en tu vida familiar, en tu vida ministerial y en todo cuanto emprendamos. Todo se trata de Él. Se trata de Él. Se trata de Jesús. Adoramos tu nombre, Jesús. Te exaltamos. Gracias, Dios, por hablar hoy a nuestras vidas. Gracias, Jesús. Te alabamos, te bendecimos. Ahora, Señor, permítenos una vez más adorarte y exaltarte por siempre. Ponte sobre tus pies y vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, al que vive y reina por los siglos de los siglos.